¿Recuerdan que cuando arrancó el escándalo de los chats filtrados, yo les dije, ¿saben qué va a pasar en la justicia federal? Nada. Y lamentablemente esto se va confirmando. No es que uno sea un vidente ni tenga información de adentro de los despachos de lo que van a hacer los jueces, sino que es pura deducción. O en todo caso conocer cómo funciona la justicia federal en la Argentina. Vale decir que funciona con un doble estándar alarmante. A ver, doble estándar, doble vara, esquizofrenia, lo que ustedes quieran. Esta semana, el fiscal Carlos Stornelli pidió que se cerrara la causa por los chats en los que había aparecido, recuerden, el vocal, el hombre de confianza, nada menos que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, instruyendo, aconsejando, dándole detalles de lo que debía hacer a Marcelo D'Alessandro, que era, hasta antes de su licencia, justamente por la divulgación de estos chats, era el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Esto tenía que ver con dos temas. Lo aconsejaba sobre qué hacer en la disputa que había entre el gobierno y la oposición en el Consejo de la Magistratura, utilizando a D'Alessandro, que es su amigo y tenían una relación previa, y esta relación previa ya había sido denunciada en tribunales, pero por supuesto también la justicia la había ignorado, pero también en otra causa que tenía que ver con la ciudad de Buenos Aires, donde se estaba disputando con el gobierno nacional y con otras 16 provincias puntos de coparticipación, vale decir, la plata de los impuestos nacionales. Este chat generó que, por ejemplo, gobernadores de La Rioja o Santiago del Estero abrieran causas diciendo y que se investigue cómo es posible que la Corte Suprema haya aconsejado por abajo de la mesa a uno de los litigantes. ¿Qué quiere decir? Se supone que el juez no puede darle datos, información privilegiada sobre qué hacer y después si se confirma que fallaron a favor de uno, no pueden estar tan cerca de uno de los litigantes como estaban acá. Y acá se confirmó que Robles, el vocal de la Corte Suprema, el hombre de confianza de Horacio Rosati, hablaba con Marcelo D'Alessandro. Se confirmó a través de los chats. ¿Qué hizo la justicia? Cerró la causa de manera expresa. ¿Con qué argumento? Diciendo que eran chats conseguidos por espionaje ilegal. El fiscal, presten atención, fue el fiscal Stornelli. Y acuérdense que yo en su momento, cuando saltaron los chats, yo le dije, ojo, porque obviamente la gente de Cambiemos, o en este caso D'Alessandro, o los del Lago Escondido, todo el tiempo decían, esto es espionaje ilegal. Pero había muchos antecedentes que demostraban que otros casos de espionaje ilegal, o sea, de otros datos de espionaje ilegal, habían sido utilizados de manera fuerte y habían llevado incluso a prisiones en la jurisprudencia de Comodoro Pi. Entonces uno dice, bueno, si consideraron que había casos que eran, porque revelaban delitos, datos que revelaban delitos que habían sido obtenidos por una filtración de alguien que podía ser considerado espionaje, entonces los chats tenían que tomarlos también y por lo menos mandar a investigar a ver si lo que decían los chats era verdad o no. De hecho, en todo el mundo hay jurisprudencia de las filtraciones de datos. Los Panama Papers, los Morgan Papers, cantidad de filtraciones de datos, los Wikileaks, todas esas filtraciones de datos siempre fueron porque alguien desde adentro filtró esos datos y ya no se los considera solamente producto de un espionaje que hizo alguien desde adentro, sino que está el voltaje de los delitos que revelan que se tiene que ir a investigar. Se va a buscar la documentación para analizar si eso es verdad. Bueno, acá en la Argentina no pasa. Pero lo interesante es que si uno mira hacia atrás ve la doble vara de todo esto. ¿Por qué les digo? Por ejemplo, ¿se acuerdan del escándalo de los cuadernos de Centeno? El chofer de Barata que lo iba y manejaba y mientras esperaba anotaba qué hacía Barata, con quién se veía, y él decía que sabía cuánta plata le traían y todo eso. Esos cuadernos que primero fueron fotocopias, con los cuales Bonadío y Stornelli metieron presa una cantidad de empresarios y de funcionarios del kirchnerismo. La causa está elevada a juicio oral.
Sin embargo, ¿qué eran esos si no eran también acciones de espionaje? ¿Qué estaba haciendo el chofer Centeno? ¿Era un anotador compulsivo? No, estaba espiando para alguien. ¿Para quién? Estaba espiando para la inteligencia del ejército, estaba espiando para la vieja CIDE, estaba espiando para otro servicio de inteligencia. Recordemos que el Centeno había sido chofer del ejército, había sido suboficial del ejército. También estaba espiando. Sin embargo, en ese caso, algo que era producto de un espionaje, prosperó y llevó mucha gente presa. Si no, pregúntenle a los que terminaron presos en la causa Memorándum. Esa causa Memorándum, que había sido cerrada por el juez Rafecas, el memorándum con Irán de entendimiento para ver si podían juzgar a los acusados del atentado contra la AMIA. Bueno, esa causa Memorándum había sido cerrada por Rafecas, que dijo no hay delito. Bonadío y Stornelli, a través de una escucha ilegal, reabrieron la causa, metieron preso desde Zanini a D'Elia, pasando por... No lo metieron preso Héctor Timerman porque les dio vergüenza, porque tenía cáncer, pero le impidieron que se fuera del país a hacerse un tratamiento oncológico a los Estados Unidos. Timerman terminó muriendo de cáncer, era inocente. La causa se cayó porque no había delito. Ahora la casación y la Corte Suprema están intentando reabrirla con algún vericueto, cosa de tener agarrado los huevos a todo lo que habían acusado. Pero bueno, la causa se cayó porque era un disparate. Pero ¿cómo la reabrieron? Con una escucha ilegal que le grabó el titular de la DAIA a Héctor Timerman en una conversación privada. O sea, una escucha ilegal. Y con eso reabrieron la causa y siguieron adelante. Hubo también escuchas y actividad de inteligencia ilegal contra el Pata Medina, el rey de la patota de la UOCRA de La Plata. ¿Sí? ¿Por qué digo rey de la patota? Porque a mí me quiso cagar a trompada varias veces, pero... como siempre dije en su momento, con el caso del Pata Medina no hay que comerse al caníbal. Al Pata Medina lo empezaron a investigar a partir de una reunión que hubo en el Banco Provincia que quedó inmortalizada en un video y ahí se supo que lo iban a investigar con la AFI. Esos datos se los mandaron en un sobre, que parece el sobre anónimo por debajo de la puerta de alguien, al juez Armela de Quilmes, y el juez Armela avanzó en una causa contra el Pata Medina. ¿Qué pasó? La causa se cayó porque todo era trucho, porque habían hecho inteligencia ilegal al Pata Medina. Y así podemos seguir, porque también el caso más escandaloso llega cuando el fiscal Stornelli dice que también, cuando no, le pasaron por debajo de la puerta unas escuchas y así nació la causa PUF. ¿Por qué? Porque se habían enterado a través de una escucha ilegal que habían hecho en la cárcel de Seiza que Eduardo Valdés le decía a un funcionario kirchnerista preso, creo que era Schiavi, le decía que Stornelli Bonadío puf, porque había una causa en la que lo iban a acusar a Stornelli de delitos tan vergonzosos como intentar armarle causa a su ex, intentar meterle una cámara oculta a Ubeira, que eso fue todo lo del caso Marcelo D'Alessio que tramitó en la Justicia Federal de Dolores. Stornelli quiso frenar esa investigación con una escucha ilegal que le había llegado supuestamente por debajo de la puerta y era producto de las escuchas ilegales que estaban haciendo los presos de Ezeiza. Vean esto. Pues digo, porque aparte para que sepamos quiénes son los que cierran la causa. El fiscal que cerró la causa, que no quiso investigar los chats del presidente de la Corte Suprema, obvio, o sea, también hay que decir que el juez Sebastián Ramos también cerró la causa rapidito. Y acá es donde uno dice, ¿en serio alguien iba a investigar? ¿Un juez federal iba a investigar al presidente de la Corte Suprema? Obviamente que no. ¿Quién va a investigar al jefe? Si encima le tienen miedo, ¿quién lo va a investigar? Después dicen que son justicia independiente. Acá está, recuerden, el fiscal que ahora considera que no hay que investigar el contubernio entre la Corte Suprema y el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para favorecer a la Ciudad de Buenos Aires contra el gobierno nacional y contra 16 provincias, chateaba, ¿sí?, con Marcelo D'Alessio. Acá está, Marcelo D'Alessio, Carlos Stornelli. Hola Carlos, acá estoy. Convencelo a Rodrigo, no sé quién será. Dice, llego el 6 y le hago una cámara oculta y la presento en tu fiscalía por un tercero. Si no, Rodri tiene que anunciarle a Fariña y se me arma un quilombete con Patricia Bullrich. ¿Te interesa un caso de terrorismo? Y sigue hablando. Me interesa, le dice Stornelli a D'Alessio. ¿A quién le querían hacer una cámara oculta? ¿Sí? A José Ubeira, que era en aquel momento abogado de uno de los tipos acusados en la causa Cuadernos, que era Maximiliano Tomás. Ubeira
insistió en que Thomas, que era su defendido, no se quebrara, no aceptara el régimen de arrepentido. Stornelli quería que lo aceptara porque de este modo le permitía al macrismo meterse en el paquete y en la caja de Yacyretá, de donde Maximiliano Thomas había sido directivo. Y así estaba Stornelli planeando hacerle una cámara oculta a Ubeira para después apretarlo. Entonces, estos son los fiscales que tienen hoy. Stornelli nunca se quiso presentar a declarar. Está procesado por haber hecho todo eso. También está procesado por haber querido plantarle droga o algo al ex, que era un piloto peruano, a la expareja de su actual novia. Bueno, por todas estas cosas Stornelli sigue procesado, pero también sigue en su cargo. Acá está. Esto es la transcripción del chat entre Stornelli y D'Alessio. ¿Dónde trabaja el peruano? En United Express, una low cost. Consigue pasajes gratis, es bagallero. Se le dice bagallero a los que llevan y traen cosas importadas. ¿Se puede advertir en algún lado el bagallo? O sea, esto, el fiscal le pregunta, esto estoy transcribiendo la nota de página 12 con este chat. Le pregunta al falso abogado si se lo puede hacer detener a raíz de los artículos importados que supuestamente trae. Y D'Alessio dice, yo le haría algo un poquito peor, le pondría algo en la valija, ¿viste? Y ahí se deja de joder. Lo bloqueo allá o acá o donde vos quieras. O sea, lo querían hacer meter preso por droga. Por esto Stornelli está procesado. Entonces, él que quería y estaba planeando ver cómo hacer para meterle algo al ex de su actual pareja o para hacerle una cámara oculta a Ubeira, rápidamente, muchachos, cerró la causa de los chats y dijo, acá no ha pasado nada. Ahora se entiende también por qué querían traer rápidamente desde Santiago del Estero la causa que habían abierto. ¿Por qué? Porque las provincias, no es el Estado Nacional el único que discute con la Corte Suprema por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. También hay un montón de provincias, creo que son 18 provincias, las que se quejaron del fallo de la Corte. Porque les quita dinero a ellos, porque la plata vuelve para la Ciudad de Buenos Aires. Ahí, entonces, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, se presentó a los tribunales federales de Santiago del Estero y dijo, nosotros somos damnificados, que se investigue acá, porque nosotros somos damnificados y hay que investigar los chats entre Robles y D'Alessandro. El juez federal de Santiago del Estero, con buen criterio, dijo que traigan, o sea, que por lo menos se garanticen que los teléfonos no sean manipulados. Acá están los chats. Entre Silvio Robles y D'Alessandro. ¿Estás? Siempre. En 5 te paso letra para que vos lo muevas, le dice Silvio Robles. ¿La letra de quién? ¿Es de Robles? No, si Robles ni es abogado. Evidentemente era letra que le daba Rosati para que le dijeran a Marcelo D'Alessandro que era el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se puede saber qué dice D'Alessandro? ¿Viste WhatsApp? Y acá hay una serie de considerandos muy técnicos sobre lo que le convenía hacer a la gente de Cambiemos para discutir en el Consejo de la Magistratura. Que lo hicieron, efectivamente, porque le decían que se presentara al Tribunal Contencioso Administrativo, etcétera, etcétera. Entonces, desde Santiago del Estero, un juez federal dijo que se preserven, que D'Alessandro y Robles entreguen los teléfonos, así no son manipulados, y se sabe, sentido común, si la filtración que hubo es verdad o no es verdad, si está manipulado o no es manipulado, porque ya había habido una denuncia sobre la connivencia entre D'Alessandro y Robles que podía llevar a Rosati. ¿Qué hizo Comodoro Pi? Atrajo la causa desde Santiago del Estero hacia Comodoro Pi. ¿Para qué? Para cerrarla rápidamente. Pero vos me decías, Valeria, que ¿hay otra causa? Sí, a mí me llama mucho la atención la celeridad y aparte la falta de chequeo que hicieron de el origen de estos chats en la causa que denunció el teóricamente damnificado D'Alessandro. D'Alessandro denuncia, miren, algo pasó con mi celular, está en todos lados los chats, ingresaron a mi Telegram, esto es espionaje ilegal. Tal cual habían organizado en el viaje al lago escondido, digamos tal cosa. Pero cuando le piden el celular para peritar, dicen, no, yo mi chat, no, claro, yo mi celular no lo claro. doy, no lo doy. Bueno, está bien, mientras todo eso transcurría, que todavía no se determinó si es espionaje ilegal, y digámosle a la gente, espionaje ilegal es
cuando te lo hace el Estado, cuando las tareas de inteligencia te lo hace el Estado, no cuando una persona para extorsionarte te hackea o te chupa los datos, ¿sí? Y a mí me llamó la atención, pero ¿cómo? Hay un denunciante en esta causa express el día 3 de enero, el doctor Marano, que ya sabemos quién es el abogado de uno de los copitos, es además Era muy asesor del conocido. PRO en el bloque de diputados. Y aparte asesor también de la bicameral, que no es Bicameral de inteligencia, que no es un dato menor. ¿Qué hace? Denunciando, le ordenan que archive la causa y no se había constituido como querellante, lo primero. Y lo segundo, veo que hay una segunda denuncia, dice la sentencia del juez Ramos, que equipara esto de usar un chat hackeado a el espionaje o las tareas de inteligencia de la dictadura. Imagínate cómo se deben sentir mis representadas, las esposas, las madres, las hermanas de Lara San Juan, que a ellas le dijeron que eso no era espionaje ilegal, Claro, sino que estaba justificado porque ellas eran peligrosas. Mira, lo y tenía terroristas. anotado también para decirlo. Cuando para Comodoro Pi, la gente, la AFI de Macri investigó a las víctimas, o sea, a las familiares de los muertos de Lara San Juan. Los mandaron a espiar un año entero. Para Comodoro Pi no fue espionaje ilegal eso. ¿Cerraron la causa? No la cerraron. Hubo un sobreseimiento, recurrí a casación, que son todo lo mismo. Imagínate. Y me tocó Maíquez, pero bueno, ya me las voy a arreglar. A lo que voy es a esto. Fíjate, hay un segundo denunciante. El mismo día 3 de enero se presenta Marano, que se presenta esto, vía internet por ser matriculado, abogado. Pero también a la 1 de la tarde, la última denuncia que ingresa, es la de un señor, no voy a decir el apellido, que yo averigüé todo y es un ex empleado de seguridad privada, actualmente monotributista, oriundo de Corrientes, no es abogado, no se entiende bien cómo. Un prestanombre. Espérate, las dos denuncias son iguales. De cada 100 palabras, 85 son iguales. Pero no que repitieron la palabra otra, no. Repitieron el texto, el párrafo, completo. ¿Y para qué hacen eso? Porque si una le salía mal, una de las causas, para mí todo esto se armó para justamente hacerlo rápido, archivarla porque no había querellantes, no había nadie que pudiera impulsarlo, porque si hubiese habido alguien, hubiese dicho, pero ¿cómo, Stornelli? ¿Cómo usted dice que esto es producto de espionaje ilegal? Si ellos acá le están citando una publicación periodística. Claro, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos denunciantes hizo denuncian? eso, Claro. exacto, con un artículo periodístico, me enteré de tal cosa, y están obligados a es la gran Carrió. Mira, habilitaron la feria el 3 de enero, corrieron vista al fiscal, y como atrajeron esta otra denuncia, la número 25 del 2023. Y como por arte de magia, cerraron dijeron, todo. Archívese, porque no queremos hacer esto que hacíamos antes. Ahora no lo queremos Ahora no queremos hacer más. Pero no se percataron de algo. Utilizan la palabra hackeo. El hackeo es algo de los privados. Puede ser un extorsionador, como te dije recién. No verificaron el teléfono. ¿Y qué salió? Una vez que lo informé, esto lo dije, ¿qué salieron a decir hoy desde el multimedio del Clarinetito? Que la pericia un perito había dicho, Bonini, que es perito de Juan Bautista Maíquez, había dicho que los chats pueden haber sido editados. Perfecto, pueden haber sido editados, ojo, sin peritar el celular. Que no, porque no lo presentan. Yo quiero contratar a ese hombre que es imitador de voces, porque todos los audios son imposibles de editar, ¿se entiende? Es más, en el laboratorio de la Policía Federal hay un laboratorio que con un audio de teléfono y la voz original saca perfectamente si la voz es falsa o verdadera y si está editada o no. Y hasta cuando vos la querés fraguar, ¿viste? Cuando uno dice, hola, ¿qué tal? También te reconocen la tuya. Pero hay algo más eso no lo quisieron hacer. No, eso no. Aparte, no vas a confiar justo en ese perito que depende del procurador, que también se había ido de viaje al Lago Escondido. No. Pero hay algo que no se dieron cuenta. No se dieron cuenta que por ese delito la archivaron y no va a haber nadie que pueda reclamar. Pero hay que revisar la denuncia del gobernador de La Rioja, Quinquela, porque él tiene otro delito más denunciado. Y así que ahí se quedaron cortos. Yo creo que cuando nosotros tenemos que todo lo que estaba en el contenido del chat era corroborable porque se dio en los hechos, todo, absolutamente todo. Y la relación de D'Alessio Robles también, porque ya había sido denunciada previamente. Aparte que hay fotos entrando juntos a lugares, pueden tener una amistad de otro tiempo, pero cuando vos sos funcionario tenés que poner límites, y más cuando sos funcionario judicial.